Hola amantes del básquet, hoy os traigo un nuevo vídeo para hablar del que probablemente sea el número 1 del próximo draft, que no es otro que Markelle Fultz, que precisamente probablemente lo cojan estos hombres verdes de los Boston Celtics. Y el vídeo va a consistir en dos partes. Vamos a hablar de sus fortalezas, sus ventajas y sus debilidades, cuáles son las cosas que no hace bien o que todavía puede mejorar, aunque alguna está en ambos lados porque tiene potencial, pero no la está todavía haciendo bien del todo. Vale, dicho eso, vamos a empezar con el señor Markelle Fultz. Lo que es más importante que hay que saber de este jugador es un base. Obviamente es un base que es relativamente alto para su posición. Creo que era 1,93 su estatura y tiene una envergadura de 6,10, que es muy buena envergadura para una posición exterior de base que le permite también ejercer de escolta. Dicho eso, vamos a hablar de los números de Markelle Fultz, que no es otra cosa en 36 minutos bastante buenos. 23,2 puntos, 5,7 rebotes, 5,9 asistencias, 1,6 robos, 3,2 pérdidas y 41% en triples. En tiro de campo está por encima del 50%. Increíbles esos números. Y dicho eso, ahora sí vamos a empezar con sus ventajas. Y empezamos hablando de su físico. Como podéis esperar, es un jugador con un físico espectacular y que además desde que acabó la NCAA ha trabajado todavía más su musculatura para ser más determinante, ya que se está viendo que puede ser que Boston Celtics tenga que ejercer de escolta y Isaiah Thomas de base. Veremos a ver lo que ocurre con eso. De momento está trabajándolo, eso es así. Dicho eso, lo que ya tenía incluso antes de ese trabajo previo son tres cosas en su físico. Un gran tamaño, que para ser base es 6,5 pies, 6,10 de envergadura, que además saca provecho de esa envergadura, luego veremos cómo. Con espacio finaliza casi siempre sobre el aro, o sea, es un hombre que acaba en mates y puede. Y eso también se agradece porque es un punto más asegurado incluso que una bandeja. De hecho, por eso hacen muchos mates en la NBA. Es capaz de absorber contactos en el tiro. Sí, es un jugador que el especialista en hacer esto es el señor LeBron James. Y él sabe hacerlo también muy bien. O sea, es capaz de, cuando está atacando el aro, recibir un golpe, aguantar ese golpe y acabar metiendo la canasta. O sea, que es un pequeño especialista en el 2+1. Un grandísimo jugador con estas tres ventajas físicas y otras tantas que están un poco por debajo de estas tres y dejamos de destacar en este vídeo. Su segunda gran ventaja es su capacidad anotadora. Es un anotador muy versátil. Esa es esta segunda gran fortaleza. Y se basa en cuatro fuentes, en cuatro cosas principalmente. La primera, es capaz de anotar desde fuera y desde dentro. Eso parece una tontería, pero hay muchos jugadores que aparecen y no son capaces de anotar desde fuera, pese que en todos los otros abanicos del juego son increíbles. Por ejemplo, Russell Westbrook, cuando llegó a la liga, era un jugador que desde fuera te promediaba un 20%. Este hombre no lo es, desde fuera un 41%, desde dentro un 50 y tantos %, que es espectacular. Además, es capaz de anotar de diferentes y de muchas maneras, porque es un jugador muy técnico. No especialmente rápido, pero muy técnico. Utiliza perfectamente el pick and roll como anotador. Segunda gran característica de la anotación versátil, no solo es capaz de hacerse en uno contra uno sus canastas, no solo es capaz de buscar una penetración en la defensa de los 5, sino que además sabe jugar muy bien en el 2 contra 2 y buscar ese pick and roll, tanto anotando como pasando. Luego veremos más puntos sobre eso. Tercera punto fuerte sobre un anotador versátil: crea sus propios tiros con driblings, crossover, step back y reversos. Es capaz de anotar de todas, casi todas las maneras posibles, de forma técnica, de todas las canastas, de todos los regates y todos los malabares que se pueden hacer en baloncesto. Él prácticamente saca casi siempre beneficio de esto. La última y el último punto importante de su anotación versátil es que es muy bueno en el catch and shoot. No necesita el balón para generar, y esto sería muy compatible con su posible compañero Isaiah Thomas, que se habla de quién va a tener el balón
y ambos ya han dejado su postura y además os lo estoy contando ahora y lo estáis viendo en imágenes, que es capaz de jugar en off-ball, o sea, es muy buen jugador también en off-ball, no necesita tener la pelota y si la tiene también es muy buen jugador, por lo tanto es muy compatible con Isaiah Thomas. Su tercera gran virtud, su tercera gran fortaleza es que es un gran playmaker. Como ya he dicho, son casi 6 asistencias en 36 minutos, en un PER 40 estaría prácticamente en las 8. O sea, es una estadística impresionante y un jugador que podría tontear con el triple doble. Pierde, dentro de esas características que destaca de gran playmaker, es que pierde pocos balones con respecto a las asistencias que da, mejor que Lonzo en ese aspecto. Y segunda, también sabe jugar al pick and roll finalizando en asistencia, o sea, no solo sabe anotar en el tiro o anotar en la penetración tras el pick and roll, bloqueo continuación, sino que también es capaz de darle ese balón dentro al pivot para que saque provecho de eso. Y por último, otra gran cosa que tiene como playmaker es su visión en el contraataque. No se ciega, no solo se convierte en un jugador que con su velocidad va hacia el aro, sino que además sabe ver muy bien el pase en ese tipo de juego. Para que os hagáis una idea, un especialista en este tipo de estrategia es el señor John Wall. Y vamos con su última fortaleza y es su gran potencial defensivo, que hay que decir que todavía está por explotar, pero ya hay cosas que sí que saca a relucir. Por ejemplo, empezamos con 3 puntos dentro de este potencial defensivo que tiene, y es su envergadura. Una vez más, saca una gran ventaja para intimidar incluso a escoltas que son más altos que él, pero que su envergadura le hace equiparar en altura. Segunda punto importante de esta defensa, su gran capacidad taponadora, llegando desde atrás al más puro estilo John Wall, promedia 1,3 tapones en 40 minutos. También tiene manos rápidas para sacar robos, o sea que es un jugador muy completo, sobre todo en la estadística robos, tapones es muy bueno. Ahora le falta sobre todo movimiento lateral, intensidad, etcétera, pero el potencial defensivo lo tiene, tanto físico como técnico. Vamos con sus debilidades ahora, y empezamos con la gran debilidad que tiene de momento, que es la defensa. Sí, señores, acabamos de alardear de su defensa, tiene un gran potencial defensivo, pero es potencial defensivo. De momento, este es su mayor problema. Como hemos dicho, es potencial, pero no es todavía potencial, y entre otras cosas es por la intensidad. Eso se imagina que en la NBA, con los entrenadores, con los compañeros y con otras estrellas, no se lo podrá permitir y tendrá que poner un puntito más de intensidad. Sin ir más lejos, en los Celtics ya hay un ejemplo de esto. Terry Rozier no era un especialista defensivo cuando llegó a la liga, y ahora en el equipo se ha contagiado y se ha convertido en un muy buen defensor en el perímetro para los Boston Celtics. Segunda característica a mejorar en esa defensa es su IQ. Tiene que empezar a leer mejor las jugadas de los rivales y no comerse, por ejemplo, puertas atrás. Y la tercera, estar más cerca de su atacante para no retrasarse tanto en los bloqueos que le pueden llegar después. Porque al final se convierte en canastas fáciles para sus defendidos, y eso es negativo siempre para cualquier equipo. Eso lo tiene que cambiar Markelle Fultz si quiere triunfar en la NBA. Segunda característica a mejorar dentro de sus debilidades es cuidar el balón. Aunque bien es cierto que lo cuida mejor que Lonzo Ball, tiene menos pérdidas que él, por ejemplo, ya no solo en el ratio asistencias-pérdidas, sino que tiene menos pérdidas, pero es una vez más un problema de intensidad. O sea, no se fija bien dónde va a dar el balón, o se confía en muchos momentos, y eso es algo que no se le puede permitir. Segundo punto, dentro de cuidar el balón, debe leer mejor las líneas de pase y no forzar donde hay tráfico de jugadores. Algo obvio es, si hay 3 jugadores por ahí, no intentes meter el pase por muy highlight que pueda quedar. Intenta buscar un sitio donde los jugadores estén liberados, de primero de baloncesto. Más cositas. Tercer punto de cuidar el balón, no telegrafiar la dirección en la que vas a mandar el balón. Si vas a forzar un pase entre 3 defensores, por lo menos que no se vea hacia dónde va, amigo, por lo menos eso. Y cuarto punto en cuidar el balón, dejar de forzar el bote cuando tienes 2 o más defensores encima de ti.
es normal, es algo obvio, pero este jugador todavía tiene que mejorar en ese aspecto. Su gran aspecto a mejorar, y esto es difícil, es un poco su IQ. Su IQ, tanto defensiva como ofensiva, que a veces es lo que más le perjudica. Y en la ofensiva, ahora vamos a verlo. El tercer punto de sus debilidades es su poca eficiencia contra las élites de la liga. Con élites me refiero a equipos muy fuertes. Por ejemplo, tiene un 48% en tiro de campo contra equipos por encima del 50%. ¿Por qué? Pues porque defienden mucho mejor estos equipos, obviamente. Muchos tiros forzados con su salto siempre o casi siempre cayendo frente a buenos defensores de equipos, como digo, que están en las partes altas con encima del 50%. Esa es, una vez más, esto ya no es intensidad, sino un poco de IQ en el jugador, que tiene que empezar a leer mejor esas defensas, y si no consigue irse de ellas, buscar un pase fructífero para su equipo. Estas serían ya las debilidades del jugador. Estas son las ventajas, las fortalezas, las debilidades y las cosas a mejorar de Markel Fultz. Un poco en qué se basa y cómo hace y cómo aprovecha su juego, basándose en diferentes técnicas, jugando el dospador, en muchas cosas, y sobre todo en la ofensiva es brutal, pero en el aspecto defensivo y un poco la intensidad y el IQ es su gran losa a mejorar. Espero que os haya gustado. Este es el pequeño análisis. Si os gusta, seguramente os traiga más. Es un vídeo que cuesta trabajo hacer, porque hay que buscar mucha imagen y mucha información sobre el jugador para ver qué jugadas destacar o qué jugadas hace más. Así que os agradezco mucho que deis muchos likes y lo compartáis con vuestros amigos, y si no estáis suscritos a mi canal, os espero con cariño aquí en Fran Merino NBA. Un beso, amigos. Suscríbete, suscríbete, suscríbete.